Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy le vamos a entrar a un tipo de documento que es, piedra angular en ingeniería, sobre todo en plantas de proceso. Me refiero al diagrama de tuberías e instrumentación, mejor conocido como P&ID por sus siglas en inglés. Tenemos aquí material especializado que, la verdad, los describe con lupa. Nuestra misión, pues entender bien qué son, por qué son tan cruciales y cómo se van armando en un proyecto. Una pista. Imaginen que son como la Biblia o el mapa maestro de una planta química, una refinería, cualquier instalación de ese tipo. Son mucho más que simples dibujitos. Bueno, vamos a desmenuzar esto. Para empezar, entonces, ¿qué es exactamente un P&ID? Lo que revisamos nos dice que es un diagrama súper detallado. Ahí ves todas las tuberías, cada equipo, cada instrumento de una planta de proceso. Te da la información clave no solo para construir, sino también para arrancar la planta y operarla día a día. Por eso le dicen la Biblia, ¿no? Es el documento al que todos vuelven una y otra vez durante toda la vida del proyecto. Es como la fuente única de verdad para la planta física. Así es. Y su importancia es tremenda porque no es solo un plano técnico más, ¿eh? Se usa en un montón de etapas y para muchas cosas distintas. Desde el diseño inicial, claro está, pero también en juntas con proveedores para clavar especificaciones, ¿no? O en estudios súper importantes de riesgos y operabilidad, los famosos HACCP. Ah, los HACCP. Sí los he oído mencionar. Son clave, ¿verdad? Clave. Son esas sesiones intensivas donde un equipo se sienta a imaginar literal todo lo que podría salir mal en la operación y cómo prevenirlo. Y el P&ID es su guía principal. Además, son la base para reuniones de gestión, para capacitar a la gente que va a operar la planta. En fin, su alcance es enorme. Y piensen quienes lo usan. No solo los ingenieros de proceso, ¿eh? La gente de operaciones lo consulta diario. Los técnicos de control dependen de él. El personal de mantenimiento, por ejemplo, lo necesita sí o sí para identificar dónde bloquear y etiquetar equipos de forma segura antes de meterles mano. Claro, ese procedimiento vital que llaman lockout, tagout, para asegurar que todo esté apagado y sin energía. Fundamental. Exacto. Y claro, ingenieros de todas las ramas, proceso, mecánica, eléctrica, civil, seguridad, todos lo usan todo el tiempo. Y la cantidad de información que traen es impresionante, ¿no? No solo ves las tuberías con su número de identificación y los instrumentos bien etiquetados, sino también detalles de cómo se deben instalar ciertos equipos, las secuencias correctas para arrancar la planta, cómo debe funcionar en condiciones normales e incluso, los pasos a seguir si hay una emergencia. Justo. Además, y esto creo que es clave, es el punto de partida para un montón de otros documentos igual de importantes. Cierto. Totalmente cierto. Del P&ID salen cosas como la lista detallada de todos los instrumentos, la lista de todas las alarmas que necesita la planta, la lista de cada una de las líneas de tubería, los planos que dicen dónde va cada cosa en el terreno, o sea, el plot plan, los diagramas que explican cómo funciona cada lazo de control, la lista de dónde se conecta esta planta con otras unidades. O sea que si el P&ID está mal, imagínate el relajo en cascada. Uf, ni me digas. Es la base para muchas de las listas del súper y planos específicos del proyecto, como bien dices. Y ahí tocas un punto fundamental, su naturaleza multidisciplinaria. Exacto. Aunque normalmente la gente de ingeniería de proceso y los de instrumentación y control, que se abrevia como I+C, son los que llevan, la batuta en crearlos y cuidarlos, el P&ID es vital para los ingenieros mecánicos, los eléctricos, los de civil, estructural y arquitectura, a veces agrupados como CSA. Incluso la gente de normatividad y medio ambiente lo revisa para ver que todo cumpla. Al final, es el documento que amarra y conecta a casi todos los que participan en el proyecto. Súper interesante cómo conecta a todos. Ahora, es importante no confundir el P&ID con otro diagrama muy común, el diagrama de flujo de proceso, o PFD. Ah, sí, el PFD. De hecho, el PDID se desarrolla después del PFD. Y el PFD suele ser una versión más detallada de un diagrama todavía más simple, el diagrama de bloques de flujo, o BFD. Es como una secuencia, ¿sabes? Empiezas con bloques, el BFD,
Luego un esquema del flujo, que es el PFD, y terminas con el detalle total en el PID. Ok, BFD, PFD, PNID. ¿Cómo ir haciendo zoom? Ándale, como ir haciendo zoom. La diferencia clave está en el nivel de detalle y para qué sirve cada uno. El PFD te muestra el concepto del proceso, cómo se mueven los flujos principales, qué equipos grandes participan, pero sin meterse en los detalles finos, en el granito, que sí trae el PID. Digamos que el PFD es como el bosquejo general, y el PID es el plano arquitectónico ya detalladísimo. Claro. Revisando el material podemos contrastarlos fácil. Por ejemplo, el objetivo. El PFD es más para uso interno de ingeniería de proceso, quizá para tomar decisiones grandes o sacar permisos. Ajá. En cambio, el PID es, como decías, el puente entre proceso y todos los demás que diseñan, es el manual de instrucciones detallado para construir, operar y mantener. Exacto. Si hablamos de equipos, el PFD te da una idea general, lo básico. El PID muestra todos los equipos de proceso, cada uno con su nombre y apellido, su identificación única. Y aunque no te dice exactamente cómo es por dentro, mecánicamente o eléctricamente, sí te muestra cómo se conecta a todo lo demás. Correcto. En cuanto a tuberías, el PFD solo pinta las líneas principales del proceso con etiquetas generales. El PID es exhaustivo. Dibuja todas las tuberías indicando su número de línea, su tamaño, de qué material son, la especificación, si llevan aislamiento térmico o no, y también etiqueta las corrientes de proceso. Toda la información de la tubería, sí. Y en instrumentos y control, que es donde se pone complejo. El PFD apenas sí muestra los controles más importantes. El PID, en cambio, lo detalla todo. Cada instrumento con su etiqueta, los lazos de control completos y algo súper importante, todos los sistemas de seguridad automáticos, los enclavamientos o interlocks. Que son cruciales para la seguridad. Totalmente. Y lo mismo para las alarmas. El PFD quizá te indica una válvula que cierra en emergencia, pero el PID te muestra todas las funciones de seguridad y todas las alarmas que tendrá el operador en su pantalla. Exacto. Para que quede claro, el PID tiene el detalle operativo y de diseño fino. El PFD tiene el concepto del proceso. De hecho, hay información importante en el PFD que no vas a encontrar en el PID. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué? Pues mira, los balances completos de materia y energía, los flujos de diseño, cuánto calor intercambian los equipos, ese tipo de datos de proceso. Eso es propio del PFD. Ah, ok. El PNID no trae esos números de flujo o temperatura, por ejemplo. No, esos van en el PFD o en las hojas de datos de los equipos. Y otro punto importante sobre lo que no muestra un PNID es que las líneas que conectan equipos te dicen que están conectados, sí, pero no te dibujan la ruta exacta que seguirá el tubo en la planta real, ni cuánto mide de largo. Entiendo, solo la conexión lógica. Exacto. Tampoco te muestran el tamaño físico de los equipos, como qué tan alto es un tanque o un reactor. Solo te dicen que existe, de qué tipo es y cómo se conecta. Para ver la ruta física de las tuberías o el tamaño real de los equipos, pues necesitas otros planos, como los isométricos de tubería o los planos de arreglo general. Entendido. Queda clarísimo que el PNID es el mapa detallado y el PFD es más como el mapa conceptual. Ahora, si este documento es tan crucial y detallado, ¿cómo nace? No aparece de la nada, ¿verdad? Para nada. El material que revisamos dice que no es algo que se haga de un día para otro, sino que es una evolución. Como dijiste, usualmente empieza a partir de un PFD ya aprobado. Correcto, es un proceso iterativo. Y este desarrollo va pasando por etapas clave, como versiones con propósitos específicos. Se mencionan varias, a menudo con siglas en inglés. A ver si las podemos aclarar. Sí, claro, son como hitos del proyecto. Primero está el IFR, que significa Issued for Review o emitido para revisión. Es como el primer borrador completo que se comparte para que el cliente y otros equipos le echen ojo y den sus comentarios, ¿no? Justo, es la primera vuelta de revisión formal. Luego viene el IFA, Issued for Approval, o emitido para aprobación. Esta es la versión que ya en teoría incluye los comentarios del IFR y se presenta para una aprobación más formal. Así es, ya con los ajustes incorporados. Después, un paso muy importante, el IFD,
Issued for Design o emitido para diseño. Esta versión es la que usan las otras disciplinas, mecánica, eléctrica, tubería, civil, para empezar a hacer su diseño detallado en serio. Aquí como que se congela un poco el diseño, ¿no? Se intenta, sí. Aquí es donde la cosa se pone más formal en cuanto al impacto de los cambios en el proyecto. Y finalmente, el EFC, Issued for Construction, o emitido para construcción. Esta es ya la versión final, el plano oficial con el que se va a construir la planta. Siempre sale a la primera. La ingeniería saca el IFR, el cliente revisa y hace sus anotaciones, preguntas, sugerencias, lo que se conoce como markups. O simplemente comentarios. Las famosas marcas rojas. Ándale. Luego, la ingeniería tiene que responder a cada punto, a veces discutiendo por qué algo se hizo así, quizá haciendo cálculos extra o pequeños estudios para justificarlo, y finalmente actualiza el P&I para sacar la versión IFA. Suena a mucho trabajo de ida y vuelta. Lo es. Y en esta fase temprana, normalmente con la versión IFR o IFA, es cuando se hace el estudio HCOP que mencionamos antes, ese análisis sistemático de riesgos. Es fundamental que todas las recomendaciones que salgan del HCOP para mejorar la seguridad o la operación se incluyan en el P&I antes de que avance a las siguientes etapas. Claro, para que nazca ya con esas mejoras de seguridad. Exacto. Y la emisión IFD, el emitido para diseño, es un momento crítico, como decías. Marca el punto donde se supone que el diseño base del proceso ya está bastante firme. ¿Por qué es tan importante? Porque a partir de aquí, cualquier cambio en el P&ID puede tener un impacto grande y costoso en el trabajo que ya están haciendo los otros equipos. Claro, porque ya empezaron a diseñar estructuras, a calcular cables. Justo. Si cambias una tubería o un equipo, puedes afectar el diseño de las estructuras que lo soportan, la carga eléctrica que necesita, la instrumentación que lleva conectada. Por eso se intenta congelar el diseño lo más posible después del IFD. Aunque bueno, siempre hay ajustes. Me imagino. Aunque hay una cuestión práctica ahí. A veces hay equipos que tardan muchísimo en fabricarse y entregarse. Los llaman long lead items o equipos de largo tiempo de entrega. Como reactores muy especiales, compresores gigantes. Esos meros. Para no atrasar todo el proyecto, a veces es necesario pedirlos basándose en versiones tempranas del P&ID, incluso antes del IFD formal. Se acepta un cierto riesgo de que haya algún cambio después, pero es para ganar tiempo. Entendido. Es un balance entre avanzar y tener la información perfecta, que nunca se tiene al principio. Y bueno, después del IFD, el P&ID se sigue puliendo hasta llegar al IFC, la versión para construir. Pero ahí no acaba la historia, ¿verdad? No, para nada. Porque una vez que se construye la planta, siempre hay pequeños ajustes o cambios que se hacen en campo, a la mera hora. Por eso es vital hacer los P&IDs as built. O como construido, exacto. Estos P&IDs as built, o a veces les dicen as recorded o cómo quedó, se actualizan para que muestren exactamente cómo está la planta ya instalada con todo y los cambios de último momento. Tener estos documentos fieles a la realidad es oro molido para poder operar y dar mantenimiento a la planta de forma segura y eficiente durante todos los años que funcione. Totalmente. Sin los as-built correctos, operar y mantenerse vuelve una pesadilla y hasta peligroso. Hablamos un poco de los equipos que participan en esto. Como decíamos, es un trabajo de muchas disciplinas. El material incluye un gráfico que ilustra muy bien cómo la carga de trabajo de cada grupo va cambiando a lo largo del proyecto. Sí, lo vi. Es interesante ver cómo unos empiezan fuerte y luego bajan, y otros al revés. Exacto. El grupo de proceso normalmente arranca y lidera la parte conceptual. El grupo de instrumentación y control, IANC, trabaja pegadito a proceso para definir toda la lógica de control, qué instrumentos se necesitan, los sistemas de seguridad. El grupo de tuberías, piping, usa el P&ID intensivamente para diseñar por dónde van a ir físicamente las tuberías, el layout, calcular soportes, especificar materiales. Su chamba se dispara después de las etapas iniciales. Ahí es donde se vuelve más tangible todo. ¿Sí? El grupo mecánico define los detalles de los equipos, bombas, intercambiadores, tanques. El grupo eléctrico ve cuánta energía se necesita, las conexiones de motores, etc. Y claro, está el grupo de CAD, diseño asistido por computadora, que son los que realmente dibujan y manejan los archivos electrónicos de los P&IDs. Queda clarísimo que es un baile bien coordinado, una coreografía compleja donde cada quien tiene su momento estelar.
Y para que todo este ballet funcione y los P&IDs sean consistentes entre sí, se menciona la figura del dueño del conjunto de P&IDs, el P&ID Set Owner. Ajá, eso es importante para mantener el orden. Suele ser una persona o un grupo, a menudo de proceso o de ingeniería de proyectos, que tiene la última palabra para aprobar los P&IDs y, sobre todo, para gestionar los cambios. Se asegura de que todo el paquete de diagramas se mantenga coherente y al día. Correcto. Correctísimo. Es el guardián de la consistencia del P&ID. Y eso nos lleva directo a la gestión de cambios, porque como ya nos imaginamos, estos P&IDs no son documentos que se hacen una vez y se guardan en un cajón. Están vivos. Sí, evolucionan constantemente. Cambian todo el tiempo durante el diseño y a veces hasta después. Se añaden cosas, se quitan otras, se modifican detalles. Hay un ejemplo visual en el material que contrasta muy bien cómo se ve un P&ID con cambios marcados a la brava, sin mucho control, versus uno que sigue un sistema formal, donde queda clarísimo qué se añadió, qué se quitó y quién lo hizo. Imagínate el relajo si no hay orden. No, bueno, sería imposible trabajar así. Por eso es fascinante aquí ver lo crítico que es seguirle la pista a estos cambios, sobre todo después de las emisiones formales como IFR o IFA. Se necesita un sistema, una metodología, para que no se pierda nada y para que todos los involucrados sepan qué es lo último. Si no, cada quien estaría trabajando con una versión diferente y eso es una receta para el desastre. Totalmente. Un método común es usar colores para marcar los cambios directamente en el P&ID. Por ejemplo, el material sugiere usar azul para indicar cosas nuevas, adiciones. Ok, azul es nuevo. Rojo para lo que se quita, las eliminaciones. Y negro para poner comentarios o hacer preguntas directamente en el diagrama. Rojo se va, negro es comentario. Práctico. Sí, es muy visual. Además de los colores, se llevan registros de cambios, los change logs, que son básicamente bitácoras donde se anota qué cambió, quién lo pidió, por qué se hizo y cuándo se aprobó. Después de etapas clave como el EFD, estos cambios normalmente pasan por un proceso más formal de gestión, con aprobaciones específicas, porque como dijimos, el impacto puede ser grande y costar lana. Claro, hay que controlar el impacto en costo y tiempo. Exacto. Incluso estimar cuánto tiempo y esfuerzo se necesita para hacer y mantener actualizados los P&IDs es todo un tema. Hay que tener una forma de calcular las horas hombre necesarias, y eso depende de qué tan compleja sea la planta, qué software se use, cuánta experiencia tenga la gente. Me imagino que varía muchísimo. Sí, típicamente se consideran 5 componentes. El tiempo de pensar la ingeniería, o sea, el desarrollo técnico, el tiempo de dibujar en la compu con CAD, el tiempo de revisar y aprobar, el tiempo de implementar los comentarios que llegan y el tiempo administrativo para que el equipo de control de documentos los emita oficialmente. Son varios pasos. Hablando de formatos, los P&IDs los encuentras tanto en electrónico, hechos con software CAD, como impresos en papel, ¿no? Así es. La tendencia es claramente hacia lo electrónico, supongo, porque es más fácil mandarlos, consultarlos en tablets en la planta y porque pueden ser inteligentes. Sí, la tendencia es digital. Lo de inteligente se refiere a que pueden estar ligados a bases de datos, de instrumentos o equipos, lo cual facilita mucho la gestión de la información. Y cuando se imprimen, el tamaño del papel varía. Se usan formatos grandes, como el tamaño D en sistema americano, o A1 y A3 en sistema ISO. La idea es que el diagrama se vea claro, que no esté todo amontonado y sea fácil de leer, supongo. Exacto. La legibilidad es clave. Un P&ID ilegible no sirve de mucho. Y ya para cerrar el tema de cómo se ven, los P&IDs usan símbolos estandarizados para representar los equipos, las válvulas, los instrumentos. Hay normas de la industria, sí, pero lo realmente crucial es que dentro de un mismo proyecto o empresa se usen consistentemente los mismos símbolos. Ah, la consistencia interna es lo más importante. Totalmente. Por eso, siempre hay que revisar la hoja de leyenda que viene con los P&IDs de ese proyecto en particular para saber qué significa cada dibujito. El material muestra, por ejemplo, distintas formas de dibujar un simple tanque. La clave es la consistencia dentro del proyecto. Entendido. Revisar siempre la leyenda. Buen tip. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto?
hemos visto que los PNIDs son mucho más que diagramas técnicos. Son el lenguaje común, detallado y fundamental para hablar sobre una planta de proceso. Son absolutamente esenciales para diseñar, construir, operar y mantener estas instalaciones tan complejas de forma segura y eficiente. Y no son estáticos, son el resultado de una colaboración enorme y evolucionan junto con el proyecto. Es fascinante. Lo que es realmente interesante, creo yo, es cómo estos documentos funcionan como puentes de comunicación vitales entre gente de áreas muy distintas. Proceso, mecánica, electricidad, control, operaciones, seguridad. Aseguran que todos trabajen sobre la misma partitura detallada y actualizada. Su valor va más allá de lo técnico, encapsulan decisiones de diseño críticas y, sobre todo, medidas de seguridad que son la vida de la planta y de quienes trabajan en ella. Totalmente de acuerdo. Son documentos vivos que cargan mucha responsabilidad. Y para quedarnos pensando, ahora que las plantas son cada vez más complejas y se habla tanto de los gemelos digitales, estas réplicas virtuales de las plantas reales, ¿cómo creen que cambiará la forma en que se crean y se usan los PNIDs en los próximos 10 años? Buena pregunta. Veremos más inteligencia artificial ayudando a generarlos, a revisarlos para que no tengan errores o incluso usándolos de forma interactiva mientras la planta está operando. Es muy posible. La integración con gemelos digitales y el uso de IA para verificación y hasta optimización en tiempo real parece el siguiente paso lógico. Definitivamente, algo interesante para reflexionar sobre el futuro de estos mapas maestros de la ingeniería.